Buenas tardes, buenos días. Gracias por estar con nosotros. Bienvenido a Calvario ATX, ubicado en el corazón de Austin. Nos alegra que están con nosotros acá en persona o en línea. En Calvario enseñamos la Biblia versículo por versículo y capítulo por capítulo para equiparlo como discípulo de Jesucristo, para que impactes el mundo alrededor de ti. Si no conoces a Jesús, nuestra oración es que a través de la enseñanza de la palabra Jesús se revele a sí mismo para que puedas creer en Él, tener vida eterna con Dios el Padre y ser lleno del Espíritu Santo para que crezcas en tu fe. La promesa número 26 viene a través del libro 199 promesas de Dios y es de Isaías 46:4 que dice: aún en la vejez, cuando ya el mismo, yo los sosteneré. Yo los hice y cuidaré de ustedes, los sosteneré y los libraré. Estás comprometido con tu Creador, que te llevará y te librará a través de todas las tormentas de la vida. ¿Estás comprometido a la gracia de Dios y su llamado? Vamos a orar antes de comenzar nuestro estudio, y también están en nuestros corazones y nuestras mentes y nuestras oraciones la gente allá en la Florida que pasaron por el huracán esta semana y sabemos que va para la Carolina y ahí en la costa del este. Entonces sabemos que tenemos familias por allá, tenemos a otras iglesias por allá también. Se me olvidó orar por ellos esta mañana en el servicio de inglés, pero pensando en mi familia allá, que están bien, me hizo recordar. Entonces, y también mi papá me está hablando de del invierno allá en Colombia también, que los ríos se están inundando y inundando las ciudades por allá. Entonces hay mucho en qué orar antes de entrar acá a la palabra. Entonces, Padre, te damos muchas gracias, Señor, por este día. Te damos gracias por tu palabra, por otro día que hiciste. Señor, venimos antes de ti, Señor, el creador del mundo, de la creación. La creación declara qué maravilloso tú eres. Los cielos, las estrellas, la luna. Tú estás en control del todo, estás en control de los huracanes, del ambiente. Todo lo tienes en tus manos, Señor. Padre, oramos por la Florida, oramos por Colombia, oramos por el mundo donde hay otros terremotos y inundaciones. Padre, sabemos que en el medio del tormento, tú estás ahí en el centro, preparado para caminar con nosotros. Padre, invitamos a tu Espíritu Santo en este cuarto hoy, Señor Padre, que hay gente que espiritualmente están pasando por huracanes, tormentas en sus vidas, que en este tiempo se clamen a ti, Señor, se aguanten de ti y dejen que usted los guíe en este tiempo difícil, que tú estás ahí con ellos en el centro. Cuando habían 3 en el fuego, había una cuarta persona, eras tú, Señor. Ahí tú estás en medio de todos nuestros problemas, nuestros dolores, nuestras enfermedades. Tú estás con nosotros, Señor. Padre, levantamos nuestros corazones hacia ti, hacia el cielo, hacia el Creador del mundo, nuestro Creador. Damos la gloria a ti, Señor. Pedimos tu Espíritu, derrámalo acá en este edificio, en nuestra presencia, y aquellos que están escuchando en línea. Te damos toda la gloria a ti, Señor. Amén y amén. Ok, vamos a estar en Hechos 14. Vamos a terminar el libro de Hechos 14, capítulo 14. Y vamos a repasar a donde estábamos. En Hechos 14, Pablo y Bernabé continúan su primer viaje misionero y están en Iconia. Pablo está predicando en la sinagoga y los judíos y gentiles llegan a la fe después de escuchar el evangelio de la gracia.
el próximo sábado, casi toda la ciudad se sale a escucharlos. La palabra de Dios corta y revive. Y cuando los líderes religiosos ven que la gente se están yendo acudan en masa a Pablo y a Bernabé, ven que los están siguiendo ellos, se ponen celosos, vuelven a la ciudad y a sus líderes en contra de ellos. Pasaron de que querer oírlos a querer apiedrarlos. Pablo y Bernabé se enteran de su plan, así que desempolvan sus pies, se quitan la tierra de los pies y dicen, los vamos. Y se van de la ciudad principal ahí y van a un área remota, zona rural en Listra, unas 20 millas al suroeste, para predicar el evangelio. Pablo y Bernabé estaban comprometidos a compartir la gracia de Dios. Una pregunta para ustedes: ¿estás comprometido con la gracia de Dios incluso cuando te echan de un lugar? Ok, si no están ahí conmigo, Hechos 14, versículo 8, si tienen su Biblia, ese es el tiempo para abrirla, para que me sigan a mí y vean para ustedes mismos que estamos leyendo la palabra de Dios. Ok, el 14, versículo 8 hasta el 10 dice lo siguiente. En Listra vivía un hombre lisiado, inválido de nacimiento, que no podía mover las piernas y nunca había caminado, nunca. Estaba sentado escuchando a Pablo, quien al reparar en él y ver que tenía fe para ser sanado, le ordenó que con voz fuerte: ponte de pie y enderézate. El hombre dio un salto y empezó a caminar. Cuando viene a Listra no hay sinagoga, por lo que viene al mercado a evangelizar. Lo que podía hacerlo predicando a todos ahí en el mercado, la marqueta, o compartiéndolo en situaciones individualmente. La palabra hablar aquí significa conversación ordinaria, que es quiere decir que está hablando directamente con otra persona, no está gritando, no está en la marqueta con un micrófono. En esta situación está hablando con otra persona íntimamente. Que es importante para nosotros la importancia de nuestro discurso. Efesios 4:29 nos dice esto: que ninguna palabra corrupta salga de tu boca, sino lo que es bueno para la edificación necesaria, para que puedas impartir ¿qué? La gracia a los oyentes. ¿La gracia de qué? La gracia de Dios a los que están escuchando. Pablo le está hablando a una persona, está en una conversación con otra persona, y la gracia de Dios está siendo impartida a este hombre lisiado que está escuchando la conversación de Pablo con otra persona. Nunca se sabe quién está escuchando y mirando lo que haces. Pero te están mirando, te están observando. Una pregunta para ustedes: ¿y tu discurso y tus acciones atraen a otros a la gracia de Dios? ¿O dicen, no, este man es como yo, este es de la calle, habla como la misma manera? Hay que examinarnos nosotros. ¿Somos del mundo o somos de Dios? Si somos de Dios, debe haber cambio en mi hablar, debe haber cambio en mis acciones. Hechos 14. Este hombre está paralizado, lisiado de sus pies,
cojo desde su nacimiento y nunca ha caminado. Él escucha la palabra de Dios que produce ¿qué? Fe, y cuando Pablo le dice que se ponga de pie, no solo se puso de pie, sino que saltó. Qué milagro tan asombroso que solo Dios puede hacer. Vemos a Dios hacer algo similar a través de Pedro en Hechos 3. Ambos lisiados fueron paridos desde el nacimiento, por lo que no fue una enfermedad, un accidente o algo que pudiera ser tratado con atención médica. El poder de Jesús hizo ambos milagros. Eran sobrenaturales, eran instantáneos y estaban completos. Imagínese usted, si usted es médico, no fue que le hicieron una operación, lo llevaron a tratamiento, tenía que ir a la terapia. No. Inmediatamente, instantáneo. Nunca sabía cómo ni caminar. Porque nunca había caminado. Pero inmediatamente Jesús lo sanó. Y puede caminar y empieza a brincar. ¿Cómo no? ¿Con qué alegría? Sabiendo que nunca había hecho eso en su vida. Dios todavía está sanando hoy. Si es la voluntad de Dios. Él puede sanarte hoy. Sabemos que la muerte y la enfermedad vinieron al mundo cuando el pecado entró en el mundo. No puede haber muerte antes del pecado. Entonces, si usted cree en la evolución, que viniste de un mono, o que algo así, o que el mundo es billones de años viejos, no está en línea con la palabra de Dios. Pero Jesús vino y murió en la cruz para pagar por los pecados del mundo. Y por sus rayas eres sanado. Tu pecado te está paralizando. Arrepiéntete y sigue a Jesús, nuestro Creador. Él quiere curarte. Leamos a Hechos 14, 11 al 13, que dice: al ver lo que Pablo había hecho, la gente comenzó a gritar en el idioma de Liconia. Los dioses han tomado forma humana y han venido a visitarnos. A Bernabé lo llamaron Zus y a Pablo Hermes, porque era que dirigía la palabra. El sacerdote de Zus, el dios cuyo templo estaba a las afueras de la ciudad, llevó toros y guirnándolos a las puertas, y con toda la multitud querían ofrecerles sacrificios. Después de ver el milagro que Dios hizo, los gentiles tratan de dar crédito a Pablo y comienzan a adorarles en su propio idioma, llevando toros al sacrificio frente al templo de Zus. ¿Quién era Zus? Zus era un dios griego de mitología y el rey de todos los dioses, conocido como Júpiter en la mitología romana, y Hermes, también conocido como Mercurio, era el hijo de Jesús y era el mensajero, el que hablaba. Había una leyenda de que Zus y Hermes bajaron en busca de un lugar para quedarse, pero toda la ciudad los rechazó, excepto una pareja llamada Filemón y Baucis. Los dioses, después de ver que todos los rechazaron, inundaron a toda esa ciudad, menos la pareja que les ofreció un lugar. Y en honor de su hospitalidad, convirtió a la pareja en árboles de cipres enfrente del templo de Zus. De pronto se comen ese cuento, pero no nos comemos la palabra de Dios. Los dioses
Dicen ellos, los dioses han regresado. Adoremos y honrémoslos con sacrificios. Se pensaban que Pablo era Hermes porque él era el orador principal. Qué peligro para Pablo y Bernabé. Podían haber caído fácilmente en la tentación de ser adorados. ¿No es eso lo que queremos? Para ser un influencer, a la gente que lo sigue a uno en las redes sociales. Tienes muchos seguidores. ¿Cuál fue el pecado de Satanás? Orgullo. Quería ser adorado. Demasiados ministerios de sanación falsos se enseñan para traer gloria y adoración de ídolos a sí mismos, en lugar de magnificar al Creador. Los milagros no salvan a la gente. Se hacen para abrir las puertas a predicar el Evangelio. ¿Estarán Pablo y Bernabé comprometidos a la gracia de Dios? ¿Y cómo va a responder la gente? ¿Cómo van a responder? Porque ya se hizo un milagro y Pablo dice, no, cuidado, no sabe lo que está pasando todavía porque están hablando en otro idioma. Está tratando de entender lo que está pasando. Entonces, ¿cómo van a responder ellos? ¿Cómo van a responder la gente si empiezan a predicar el Evangelio? 14 al 18, leamos capítulo 14, versículos 14 al 18, que dicen: al enterarse de esto, los apóstoles Bernabé y Pablo se rasgaron las vestiduras y se lanzaron por entre la multitud gritando: señores, ¿por qué hacen esto? Nosotros también somos hombres mortales como ustedes. Las buenas nuevas que les anunciamos son que dejen estas cosas sin valor y se vuelvan a Dios viviente, que hizo ¿qué? El cielo, la tierra, el mar y todo lo que hay en ellos. En épocas pasadas, Él permitió que todas las naciones siguieran su propio camino. Sin embargo, no ha dejado de dar testimonio de sí mismo haciendo el bien, dándoles lluvias del cielo y estaciones fructíferas, proporcionarles comida y alegría de corazón. A pesar de todo lo que dijeron, a duras penas evitaron que la multitud les ofreciera sacrificio. Finalmente, entendiendo lo que estaba sucediendo, Bernabé y Pablo se rasgaron la ropa, lo cual es una reacción judía a la blasfemia al expresar su profundo dolor. Está diciendo, no están tratando de llamar la atención sobre nosotros. Les dicen, hermano, ¿ustedes qué están haciendo? Solo somos hombres como ustedes. Somos de carne y hueso como tú. Tenemos la misma naturaleza pecaminosa que tú y no somos Dios. Sin embargo, la cultura hoy en día los trata de decir, Dios está dentro de ti y tú puedes ser un Dios. No se detuvieron ahí, estaban comprometidos a compartir la gracia de Dios, llevándolos al principio de la creación y predicando el arrepentimiento y diciéndole que se volvieran de la adoración de los ídolos sin valor y se volvieron hacia Dios verdadero y viviente, el creador del cielo y la tierra, el mar y de todas las cosas que hay en ellos. Génesis 1:1 dice, en el principio Dios creó los cielos y la tierra. Juan 1:1 dice, en el principio era el verbo y el verbo estaba con Dios. Y el verbo era Dios. Él estaba en el principio con Dios. Todas las cosas fueron hechas por medio de Él y sin Él no se hizo nada de lo que se hizo. En Él estaba la vida y la vida era la luz de los hombres. 14 del Juan 1, capítulo 1. Y el verbo que se hizo carne y habitó entre nosotros y contemplamos su gloria, la gloria como el unigénito
del Padre, lleno de gracia y verdad. No podemos tener la gracia de Dios sin la verdad de Dios. Dios quiere darte la gracia, sus riquezas, su bendición, su salvación, pero también te va a decir la verdad, que hay un infierno y hay un cielo, que eres pecador y si te mueres en tus pecados, te vas para el infierno. Eso es amor. No que todo va a estar bien. Viene a Cristo y todos tus problemas, nunca hay ningunos problemas. No, hay que predicar la verdad. Jeremías 10:10 dice, pero el Señor es el Dios verdadero, Él es el Dios viviente, el Rey eterno. Pablo los lleva a través de la creación porque estos gentiles paganos no tendrían ningún contexto en las tradiciones judías. Entonces, cuando iba al sinagogo, ¿qué empezaba? Empezaba con la historia de Abraham, de Moisés, del rey David, pero para ellos esos son paganos, no saben nada de eso. Entonces los lleva ¿a dónde? A la naturaleza, a la creación. Es judez porque ama a Dios y ama a la gente. No iba a afirmar su falsa adoración de ídolos porque no quería herir sus sentimientos. Jesús no era solo otro Dios para ser agregado a su colección pagana de dioses, que hacemos muchos. Tenemos la Virgen María, al Pablo, al Pedro, a Santito, a San Pico, a todos estos santicos. No, hay solamente a uno que no levanten ídolos, no levanten estatuas. Solamente Dios merece la gloria, la adoración. Él es el creador del mundo. No solamente eso, Él era el Dios viviente y apeló a la revelación natural mirando al mundo que los arrodaba para compartir el evangelio de la gracia. Romanos 1:18-20 dice, porque la ira de Dios se revela desde el cielo contra toda envidia y justicia de los hombres, que suprimen la verdad en las injusticias. Porque lo que se sabe de Dios se manifiesta en ellos, porque Dios se los ha mostrado. Porque desde la creación del mundo, sus atributos invisibles se ven claramente, siendo comprometidos por las cosas que se hacen. Incluso su poder eterno y su deidad, de modo que no tiene excusa. No tenemos excusa. Salmo 19:1 dice, los cielos declaran la gloria de Dios y el firmamento muestra su obra. No solo los invita a adorar al Dios verdadero vivo, sino que también dice que la creación es un testimonio de Dios y de su bondad. La lluvia cae sobre los justos y los injustos. Permite que su potencia produzcan alimentos. Nos deja experimentar la belleza de la naturaleza, el amanecer, el sonido del océano y la belleza del arco iris, un símbolo de su promesa de nunca inundar la tierra con agua. La creación es una obra maestra creada por nuestro Creador. El problema no es acerca de la creación en contra de la esencia. Dios es el creador y las leyes de la naturaleza muestran que Dios es un Dios de orden, no de caos, como enseña la evolución. Esas dos cosas no están en contra de una, creación y ciencia. Tampoco está, lo que sí está en contra es creación y evolución. Evolución no es ciencia. No, es más como una historia de niño. Le voy a explicar. Voy a dar un resumen acerca de las leyes de naturalezas en la ciencia que escribió el doctor Jason Leslow del grupo Respuestas en Génesis. La ley de la vida nos enseña que la vida viene de la vida. Cuando una mujer da luz,
fue una mujer que está viva, dio vida a otro. Entonces, la idea que algo puede nacer de nada es imposible. Entonces, las leyes de la naturaleza nos dice que es necesario que la vida venga de la vida. Las leyes de la química muestran que la vida requiere química específica para vivir, codificado en nuestra ADN, y se dan diferentes propiedades a varios elementos y compuestos en el universo. Esa palabra universo significa una sola palabra, universo, una sola palabra. ¿Qué pasó en el principio? Dios abrió su boca y existió el mundo. ¿Es imposible para Dios? Es Dios. Eso es más creente de que nada explotó de nada y así salió el Big Bang. No había nada y algo explotó. Por esto se enseñan en las escuelas, hasta en las escuelas católicas, que son supuestamente de Dios. Se enseña la evolución. No entiendo. Las leyes del movimiento planetario obedecen a 3 leyes de la naturaleza para orbitar la Tierra en elipses, no en círculos perfectos. Las leyes de la física describen cómo funciona el universo. Las constantes universales dentro de las leyes de la física muestran que hay un diseñador inteligente, porque si estuviera ligeramente fuera de lugar, la vida no sería posible. Nosotros estamos localizados en nuestra galaxia y nuestro mundo, en este planeta. Si estuviera un poquito para la izquierda o un poquito para la derecha, no podría existir vida en este planeta. Las constantes universales dentro de las leyes de la física nuestra, que hay no, ya leí esa, disculpe. ¿Quién le gusta la matemática? Las matemáticas son el lenguaje universal de la creación que Dios creó para que lo descubramos. Es una lengua común que, sin importar en qué país estás, puedes usar la matemática para comunicarte con cualquier otra persona, porque no cambia la ecuación. Cuando sumamos, 2 por 2 siempre es 4. No importa en qué país estés. 2 por 3 es 6. No importa, es matemáticas. Todas las leyes de la naturaleza dependen de la ley de lógica. Sin lógica, el razonamiento sería imposible. Somos creados en la imagen de Dios, por lo que nacemos con lógica. Pero lo que pasa es que el pecado los hace no tener no usar lógica todas las veces por nuestro pecado. Pero Dios no peca. La uniformidad de la naturaleza enseña que las leyes de la naturaleza se aplican en el futuro tal como se aplican en el pasado. ¿Por qué? Porque Dios nunca ha cambiado. Colosenses 1:16 dice, porque por Él, Jesucristo, fueron creadas todas las cosas que están en el cielo y que están en la tierra, visibles y invisibles, ya sean tronos o dominios o principales o poderes. Todas las cosas creadas a través de Él y para Él, y Él están delante de todas las cosas, y en Él consisten todas las cosas. Jesús no solo creó todo, sino que mantiene todo unido por su mano. Los átomos, las neutrones, todo lo tiene en su mano. Los humanos fueron creados para adorar al Creador. Salmo
95:6 dice, oh ven, adoremos, inclinemos, arrodillémonos ante el Señor nuestro Hacedor. ¿Por qué? Porque Dios ha puesto la eternidad en nuestros corazones. Eclesiastes 3:11 dice, Él ha hecho todo hermoso en su tiempo. Todo es hermoso en su tiempo. Cuando hizo la creación, ¿qué dijo? Ha hecho todo y todo está bien. Todo es bueno. Hasta que entró el pecado. Incluso con todo esto, Pablo y Bernabé tuvieron dificultades para desfacir y tratar de convencer a estas personas que guarden sus ídolos y adoren al único Dios viviente verdadero. Somos seres creados para adorar a Dios, pero queremos adorar a la creación en lugar del Creador. Romanos 1:25 dice que cambió la verdad de Dios por la mentira y adoró y sirvió a la criatura en lugar del Creador, que es bendición para siempre. Amén. En aquel entonces no había ateos, porque tenías que ser tonto para pensar que no hay un Dios cuando ves a la creación. Ahora, no quiere decir que seguían al Dios Jehová, al Dios de los judíos, pero antes tenían muchos dioses, sabían que había alguien que traía el agua, veían las montañas, veían la comida, tenían un Dios para todo. No, sabemos que eso es falso, solamente hay un Dios, pero esa idea que no creían en un Dios no se encontraba en esos tiempos. La gente solo estaba sirviendo a los dioses equivocados y a muchos dioses. Querían forjar un ídolo sin poder ver, sin poder, pero querían uno que pudieran ver. Pero se requería más fe para no creer que había Dios. Se requiere más fe. Para tú decir que no hay Dios, se requiere más fe. Si tú estás en tecnología, ¿ok? Y haces una computadora o has hecho algo con un programa de computadora, o el Facebook apareció solo, no, hubo alguien inteligente que tuvo que hacer el programa que los trae a Facebook o a YouTube. Entonces, para decir que hubo alguien inteligente que hizo eso y no pensar que hay alguien inteligente que hizo el mundo y te creó a ti, ¿cómo puedes creer que alguien hizo el Facebook pero no hizo el mundo? No lo entiendo. Ahora, ídolos. Hablamos un poquito de las estatuas. Y no, usted siempre está con nosotros católicos, siempre se está pegando de nosotros y nuestros ídolos. Okay, tranquilo. ¿Qué es un ídolo? Un ídolo es cualquier cosa que amas más que Dios. No significa que tenga que ser una estatua que adores. Podría ser dinero, podría ser tu trabajo, sexo, orgullo, poder, un hijo, e incluso tu teléfono. Nuestra cultura se construyó alrededor de ídolos. Tenemos una cultura centrada en mí, centrada en el crecimiento de nuestros seguidores en las redes sociales para llamar la atención sobre mí. ¿Quieres saber qué Dios estás sirviendo? ¿Dónde pasas la mayor parte de tu tiempo? ¿Y por qué lo haces? Hola Carlos, no estoy sirviendo a uno. Yo soy ateo. Ok, vamos a seguir con ese cuento. ¿Eres ateo o eres agnóstico? Ser ateo no significa que no crees en Dios. Significa que odias a Dios. Ateo, la A quiere decir estás en contra. Y teo quiere decir Dios. Estás en contra de Dios.
tal vez eres agnóstico, lo que significa que no tienes suficiente conocimiento, porque la palabra gnóstico significa sabiduría, entendimiento. Y la A quiere decir que no tienes. Eso es posible. Oro que la evidencia de la creación de Dios muestre que hay un creador que te ha hecho y te ha mantenido unido. Él es el que te sostiene. Salmo 41:1 dice, el necio ha dicho en su corazón, no hay Dios. Esto no es un rechazo intelectual, sino moral. Él dice en su corazón, no hay Dios. ¿A dónde lo dijo? En su corazón. ¿Por qué estás rechazando a Dios? ¿Porque odias a Dios? ¿Ha habido un dolor en tu vida y estás culpando a Dios? Quiero decirte esto, querido hijo o hija de Dios, Dios te ama y quiere hacer un milagro en tu vida. ¿Te arrepentirás? La predicación de la palabra no solo corta al corazón, sino que revela el corazón. Romanos 2:14-16 dice, porque cuando los gentiles que no tienen la ley, por naturaleza hacen las cosas en la ley. Hablando de la ley, los 10 mandamientos, ¿ok? Porque cuando los gentiles no tienen la ley, dijimos que no sabían la cultura judía, entonces no los podemos culpar porque no saben de los 10 mandamientos. Chévere, escuchen. Porque cuando los gentiles que no tienen la ley, por naturaleza hacen las cosas en la ley, estos, aunque no tienen la ley, son una ley para sí mismos, que muestran la obra de la ley escrita ¿dónde? En sus corazones. Su conciencia también dando testimonio, y entre ellos sus pensamientos acusándolos o excusándolos. En el día en que Dios juzgará los secretos del hombre por Jesucristo, según mi evangelio. La creación no solo habla del Creador, sino que nuestros corazones están llenos de la ley moral, de la verdad absoluta. Sabemos lo que está bien y lo que es mal. Ya está escrito en nuestros corazones la ley. Pensamos que si hacemos el bien, más bien, tenemos paz con Dios porque hicimos más bien que los demás. Sin darte cuenta de que la ley está escrita en tu corazón para revelar que eres un pecador, que necesitas al Salvador o que enfrentas el juicio de Dios solo. ¿Cómo vas a responder hoy? ¿Te arrepentirás y recibirás la gracia de Dios o lo rechazarás? ¿Cuántas veces lo vas a rechazar? Si Dios viene hoy, te vas para el infierno, no has aceptado. No porque te eligió para ir al infierno, porque tú elegiste rechazarlo. Leyendo el 19 y el 20 de Hechos 14. En eso llegaron de Antioquía y de Iconio unos judíos que hicieran cambiar de parecer a la multitud. Apiedraron a Pablo y lo arrestaron fuera de la ciudad, creyendo que estaba muerto. Pero cuando lo rodearon los discípulos, él se levantó y volvió a entrar en la ciudad. Al día siguiente partió para Derbe en compañía de Bernabé. Un minuto quieren adorarlos como dioses y ahora quieren matarlos. La palabra de Dios divide y llega hasta el corazón. O te ha transformado o te enfuerces hasta el punto de que te lleva al asesinato sin importar a dónde te llega. Pablo puede relacionar con esto. Dejó Jerusalén y estaba en una misión para capturar o asesinar a cristianos en Damasco. ¿Hasta qué? Hasta que se encontró con Jesucristo. Pero Esteban le había predicado.
y le empezó a dar una ira, porque la palabra de Dios corta al corazón. Y en ese camino a seguir a los cristianos que estaban en otro país, se encontró con Jesucristo. Que esa semilla que estaba plantada, Dios la convirtió. Aquí los judíos desde hasta 120 millas vinieron de Antioquia, y los otros de Iconio, que estaban a los 20 millas, y tuvieron los deseos de su corazón apiedrar a Pablo y dejándolo por muerto. Moriría de la misma manera que Esteban murió. ¿Por qué digo eso? El mundo, y tal vez algunos de ustedes dirán, karma. La Biblia rechaza la idea de la karma. No reencarnaremos. Nuestro trabajo aquí no determina cómo volveremos. No estamos tratando de regresar de nuevo. No. Qué tristeza sería esa. Nosotros estamos esperando es como llegar a alcanzar al cielo, a un lugar donde no va a haber dolores, no se necesita el sol, porque Jesucristo es el sol, es la luz. Un dolor donde no hay más dolores, enfermedades. Qué cosa tan chévere. Nuestro trabajo aquí no determina cómo volveremos. Nuestras obras ni siquiera nos llevan al cielo. Es solo por la sangre de Jesús que nos lleva al cielo. La Biblia enseña los príncipes de cosechar lo que siembras. Entonces, si haces cosas malas cosas van a venir. Si haces cosas buenas, cosas van a... Pero eso no hagas las cosas buenas porque creas que estás tratando de ganarte alcanzar al cielo, porque es solamente por la sangre de Jesucristo que somos limpiados y somos santificados, glorificados y salvados en frente de Dios por la sangre de Jesucristo. Dios tenía un plan para Pablo, y cuando los discípulos se reunieron y oraron por él, se levantó y huyó. No. Fue a la ciudad a vender sus libros sobre su experiencia de muerte. Tampoco. Mire, leamos 2 Corintios 12, 2 al 6, donde Pablo escribe acerca de una experiencia que tuvo con Dios y no sabía si estaba vivo o no. Dice: conozco a un hombre en Cristo que hace 14 años ya sea en el cuerpo que no conozco, o si fuera del cuerpo no conozco. Dios lo sabe, tal fue arrebatado al tercer cielo. Y conozco a un hombre así, y ya sé en el cuerpo o fuera del cuerpo no conozco. Dios lo sabe. Cómo fue atrapado en el paraíso y escuchó palabras inexpresables que no es listo que un hombre pronuncie. De tal uno me harté, pero de mí mismo no me jactaré, excepto de mis enfermedades, porque aunque desea hartarme, no seré necio, porque diré la verdad, pero me abstengo para que nadie piense en mí por encima de lo que él ve que soy o escuchado de mí. Podría tratarse de esta experiencia de la piedrazón y muerte, porque dice que no hablará de lo que vio, pero se jactará o presumirá de sus enfermedades, que incluyen una espina física y una espina espiritual del enemigo a su lado. Pablo podía haber huido, pero se comprometió a terminar el trabajo que comenzó y regresó a la ciudad para predicar un poco más, y luego se fue para Derbe. Basando en el resultado, no parece que había mucho fruto. Pero en Hechos 16 conocemos a otro joven discípulo llamado Timoteo, que se unirá a Pablo en un segundo viaje misionero y puede haberse convertido en un discípulo de Jesús por lo que vio. Timoteo vivía ahí en Listra. Entonces escuchó a Pablo predicar. Vio
que a Pablo fue apedreado. ¿Qué testimonio? Y vio que Pablo regresó después de estar apedreado. Mire lo que le escribe Pablo a Timoteo en la carta 2 Timoteo 3:10. Pero tú has seguido cuidadosamente mi doctrina, forma de vida, propósito, fe, paciencia, amor, perseverancia, persecuciones, aflicciones que me sucedieron en Antioquía, en Iconía y en Listra. ¿Qué persecuciones soporté? Y de todos ellos el Señor me libró. Sí, y todos. La palabra todos en griegos es todos. Y usted y todos los que desean vivir piadosamente en Cristo Jesús, ¿qué? Sufrirán persecución. ¿Quiénes? Todos. No te comas el cuento que predican algunos que dicen, ven a Cristo y todos tus problemas se van a acabar. Ven a Cristo y nunca vas a tener dificultades. Es mentiras. Mire lo que dice acá. Ahora, hay una diferencia en tener dificultades por tonterías tuyas o por las cosas de Dios. Si haces cosas que no debes hacer, ya son en ti. Pero por el Evangelio, Dios va a haber protección, pero Él está contigo. Pablo estaba comprometido a la gracia de Dios. Y en algunas ciudades muchos se convirtieron en discípulos de Dios y en otras pocas. Pero su trabajo no era la conversión, sino el Evangelio. Esteban estaba comprometido a predicar la gracia de Dios y solamente le tocó, solamente sabemos que le alcanzó a un Saúl de Tarso, ahora conocido como Pablo. Fue cortado en el corazón y en Listra, Timoteo era uno de los pocos que sería como un hijo en la fe para Pablo. Pablo no lo salvó, Pablo plantó la semilla y Dios hizo la conversión. Preguntas para ustedes. ¿Estarás comprometido con lo que Dios te ha llamado? Incluso si sufrirás persecución. Para terminar, vamos a leer las últimas 8 versículos del 14, 21 al 28. Después de anunciar las buenas nuevas en aquella ciudad y de hacer muchos discípulos, Pablo y Bernabé regresaron a Listra, a Iconía y a Antioquía, fortaleciendo a los discípulos y animándolos a perseverar en la fe. Es necesario pasar por muchas dificultades para entrar en el reino de Dios, les decían. En cada iglesia, nombrando ancianos y con oración y ayuno, los encomendó al Señor y en quien habían creído. Atravesando Pisidia, llegaron a Panfilia y cuando terminaron de predicar la palabra en Perga, bajaron a Atilia. De Atilia navegaron a Antioquía, donde se los había encomendado a la gracia de Dios o comprometidos a la gracia de Dios para la obra que ya había realizado. Cuando llegaron, reunieron a la iglesia y informaron de todo lo que Dios había hecho por medio de ellos y de cómo había abierto la puerta de la fe a los gentiles. Y se quedaron ahí mucho tiempo con los discípulos. Aquí vemos que vinieron a Derbe, el evangelio, e hicieron discípulos. Eso no es solo predicar y evangelizar, sino enseñarles la palabra de Dios. Hoy en día hay una hambruna de enseñanza de la palabra de Dios en la iglesia. Lo que me recuerda de una cita de Charles Spurgeon que dice: llegará un tiempo en que en lugar de pastores alimentando a las ovejas, la iglesia tendrá payasos entreteniendo a las cabras. Esto no es un chiste, antes es muy triste saber que esto está pasando hoy en día. Lo estamos provocando más
en entretener a la gente con la música, con las luces, con el humo, con las cosas que los atraen a nuestro cuerpo, a nuestra carne, que en la palabra de Dios. Por eso estamos aquí. Por eso enseñamos la palabra de Dios versículo por versículo, capítulo por capítulo, libro por libro, para y que parte como un discípulo de Jesucristo, para que vayas y impactes ese mundo, ayudar a la iglesia, pero ir al mundo, a las otras ciudades, a otras comunidades hispanas, a otras comunidades urbanas, y plantar y seguir con el evangelio. No estamos acá para entretenerte. Hay muchas iglesias que puedes ir a hacer eso. Demasiadas. Vaya, prende la televisión, da la vuelta. Hay mucha emoción. Me hace recordar una canción de Alex Zurdo. Yo no vine a inmunicionarte. No me la sé toda. Pero de todas maneras, sigamos. Mientras hacen su viaje de regreso a Antioquia, se detienen en todas las ciudades donde plantaron iglesias, excepto Chipre. No solo estaban enseñando, sino que los estaban fortaleciendo, confirmando y exhortando ¿a qué? A comprometerse a la gracia de Dios cuando llegan las tribulaciones. Van a llegar. Mire, como cristianos, nuestra vida está llena de tormentas. Estamos entrando en una tormenta, pasando por una tormenta, saliendo de una tormenta o preparándonos para entrar a otra tormenta. Pero recuérdese que no estás solo. Como los 3 judíos que estaban en el fuego dijeron, hay otro entre nosotros. Jesucristo está ahí en medio, está en el barco, está en el fuego, está en la tormenta. Él está ahí en el centro contigo. Amén. Algunas de estas iglesias tenían solo un poco de semanas de edad. Un poco de semanas. Pero Pablo y Bernabé ayunaron y oraron mientras organizaban la iglesia y nombraban ancianos, que es la misma palabra como obispo y pastor. Dios es el que lo ordena. Simplemente está confirmando a quien Dios ya eligió y confiando en el Espíritu Santo para guiar a estos líderes recién nombrados. Dios no los mandó para una escuela de 4 años a ser pastor. O no les dijo que tenía que ir por un entrenamiento por 10 años. Él puede hacer esto hoy. Está buscando el corazón de hombre. Pablo incluso regresó a Perga, donde la primera vez se le impidió predicar debido a la malaria que había obtenido. ¿Se recuerda esa historia? Que él fue a Perga, iba a predicar, pero se enfermó. Y ahí parece que le pagó los mosquitos, que había mucha humedad y había mucho zancudo. Y parece que le dio malaria y tuvo que ir a la altitud donde no vivían los zancudos. Pero ahora regresa y predica, y sabemos que hay iglesias que fueron establecidas ahí. Luego navegará a Antioquia, completando el primer viaje misionero que comprometió a la gracia de Dios. Su éxito con el evangelismo entra a los gentiles mostró que lo que Dios hizo en Antioquia no fue único. Recuérdense que la iglesia ha cambiado de Jerusalén a Antioquia, y ahora de Antioquia en Siria. Y ahí fue mandado Pablo y Bernabé por Dios, pero le oraron por ellos y regresan a esa iglesia donde ahora está establecida la iglesia gentil. Y es para mostrar, mire, lo que ha pasado acá en Siria no solamente era para ahí. Dios quiere replicar esta obra en todo el mundo. Este viaje no solo nos dio una gran modelo a seguir, sino que abrió las puertas. Que abrieron puertas no significa que no vendrá con obstáculos, con dificultades.
Fue la gracia de Dios que los llevó y los liberó. Pablo y Bernabé en su primer viaje misionero. Y es la gracia de Dios la que te llevará en tu camino y en el ministerio, aunque habrán obstáculos, persecución y gente se va a ir, pero mantén comprometido y anímate. Pablo escribió esto en Filipenses 3:12. No es que ya ha alcanzado o ya está perfeccionado, sino que sigo adelante para que pueda afirmarme aquello por lo cual Cristo Jesús también se ha apoderado de mí. Hermanos, no me consideren apresurado, pero una cosa hago: olvidar las cosas que están detrás y llegar hacia adelante a las cosas que están por delante. Presiono así a la mente por el premio de llamado ascendente de Dios en Cristo Jesús. ¿Has aceptado el llamado ascendente de Dios? Hoy es el día para arrepentirte y ir hacia Dios. Si estás enfermo, herido o necesitas curación, me encantaría orar contigo. Si estás pensando en rendirte, mantente firme, sigues comprometido a las cosas de Dios y anímate. Vamos a orar. Padre, te damos muchas gracias por este día, gracias por tu palabra, gracias por traerlos una palabra de animarlos, Señor. Gracias por hablar a nuestros corazones. Padre, si hay alguien que te está escuchando y no te conocen, que hoy sea el día. Que hoy sea el día que miren a la creación, que cualquier cosa que tienen en ti, Señor, que tienen odio o de pronto están bravos contigo porque han sido heridos por la iglesia, por un padre, por una madre, abandonados, violados, abusados. Padre, que hoy sea el día que no te culpen a ti, pero sepan que eras tú que estaba con ellos ahí, en esa dificultad. Y quieres recibirlos con manos abiertas. Que se arrepientan hoy. Que vengan a ti, Padre. Padre, si hay alguien que está enferma, espiritual, físicamente, si es tu voluntad, cúralo, Señor. Padre, te damos gracias por estar acá con nosotros. Si hay alguien, Señor, que necesita ser animado porque se quieren rendir, esta vida los tienes cansado, o de pronto la iglesia los ha fracasado. Tú nunca los has fracasado, Señor. Tú nunca cambias. Tú los amas, Señor. Que no se rindan, sino que extendan su mano hacia el cielo y sepa que tú estás ahí, Señor. Padre, te damos las gracias, Señor, por esta semana. Ve adelante de nosotros, llénanos con tu Espíritu Santo, ayúdanos a vivir por ti, que nuestro discurso, nuestro lenguaje, nuestras acciones reflejen a ti, a tu gloria, Señor. Te damos todo lo que a ti, Señor. Amén y amén. Gracias, familia. Los vemos la semana si Dios quiere, y si Dios no ha regresado, los vemos la semana que viene.